Allí está nuestra corresponsal, Carolina Mela, con los datos de la última subida arancelaria de Ecuador contra Colombia. Carolina, un saludo para ti. ¿Cómo se llegó a esta situación y por qué Daniel Noboa ha sido el encargado de escalar progresivamente los aranceles y también la tensión? Yo creo que el punto de partida, sin duda alguna, es la diferencia ideológica, a pesar de que Daniel Noboa al inicio de su mandato habló de que él era más de centro izquierda, pero con el tiempo se ha podido ver que sus decisiones y sus acciones van mucho más hacia el otro lado, hacia el otro extremo. Y son estas diferencias ideológicas con el presidente colombiano Gustavo Petro. Pero además también hay otros patrones, ¿no? Primero, por ejemplo, que en reiteradas ocasiones Gustavo Petro se ha referido a Jorge Glass como un preso político y se lo ha dicho directamente también al presidente Daniel Noboa en una visita aquí en Ecuador, y eso es una de las principales cosas que deterioró o detonó en esta alza, en esta última decisión del 100% del arancel que tomó el día de ayer el presidente Daniel Noboa. Pero además de que Petro hable de Jorge Glass como un preso político, también cuestiona la decisión del presidente Daniel Noboa, que en un momento tomó de asaltar la embajada de México en Quito para poder detener a Jorge Glass y ponerlo en prisión por casos, por delitos, por sentencias que ya tiene el ex vicepresidente Jorge Glass. Además, también la cercanía de alguna manera con el principal fuerza opositora del gobierno en este momento, que es el Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Eso por un lado, digamos, de las acciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Por el lado de Daniel Noboa, pues era muy importante también porque necesita sostener la narrativa de mano dura que es parte de su política de seguridad y que lleva adelante con su gobierno, ¿no? Y esto es más importante que nunca a inicios del año 2026 porque en enero la tasa de homicidios intencionales ha sido la más alta en la historia del país, en la historia de Ecuador, con alrededor de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 9.200 homicidios en el año 2025. Así inició el año 2026, a pesar de la política de mano dura que constantemente estaba diciendo Daniel Noboa. Y además de eso, se suma también que venía de una derrota electoral en las urnas. Él llamó una consulta popular en la que ganó por mucha distancia el no. Y de esa manera llega a este contexto del 30% de arancel en enero que impuso, y después, un mes después, apenas el 50%, y hasta ayer, después de este mensaje que escribió el presidente Gustavo Petro, que toma la decisión el presidente Daniel Noboa de incrementar al 100% este arancel. Pero tampoco hay que dejar un detalle, que es algo que escribió el presidente Daniel Noboa en su cuenta en X cuando toma esta decisión del 100% del arancel. Dice, en el futuro se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico. Y es que también Colombia está a puertas de unas elecciones presidenciales, de un cambio de mando. Y ahí claramente también el presidente estaba diciendo por ahora no se va a negociar. Y justamente un día antes, en una entrevista en Bloomberg, el presidente Daniel Noboa dijo que su política de seguridad no era tan parecida a la de Bukele, sino más bien a la de Uribe. Ahora, ¿cómo impacta esto al comercio y la economía de estos dos países vecinos? Muchísimo, todos los gremios empresariales, industriales, de comercio ya han reaccionado ante la medida con muchísima preocupación. Advierten sobre el impacto no solamente en el intercambio de productos, sino también en toda la cadena de valor, en toda la cadena de producción y las consecuencias detrás de eso también con las personas que trabajan, con las familias afectadas. Por ejemplo, el sector arrocero, en algún momento lo conversábamos, es uno de esos afectados. Y detrás de eso hay familias que viven en la ruralidad, en las que no son vistas, por ejemplo, en una decisión que tiene el impacto como este. También los consumidores, ¿no? Que son los más afectados sin duda alguna. Ellos están instando a que se sienten a conversar los dos gobiernos, a que puedan dar por terminado este arancel y que lo puedan hacer de manera diplomática, sentadas en mesas técnicas de diálogo. eh, y por supuesto que no se interpongan, por ejemplo, las diferencias políticas, porque una de las cosas que también han mirado con preocupación, por ejemplo, María Paz Hervis, que es la presidenta de la Cámara de Industrias y de Producción de Ecuador, son las declaraciones justamente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de querer salir de la CAN
cuando los gremios dicen hay que defender algo que se ha luchado por 60 años, que se ha construido por 60 años y que no es momento de poder imponer las cosas políticas, sino más bien defender justamente todo lo alcanzado por el bien de ambos países.